Buenos días a todos. Agradeceros a todos la asistencia. Para mí es un placer poder estar aquí hoy y desde SISCAN también deciros que bueno, son ya muchos años los que llevamos trabajando con la Universidad de Córdoba, inicialmente con ensayos bioestimulantes, actualmente seguimos también con ellos y desde hace ya 4 años empezamos con una primera cátedra, como bien dijo Jesús, y actualmente estamos en esta cátedra de bioestimulación, ¿no? Hoy vengo a hablaros de cross-balance, de lo que es la gestión eficiente de los cultivos desde una manera integral y en base a hacer correctamente lo que es la nutrición, ¿no? Muchos de los conceptos que me vais a escuchar ya lo ha adelantado Antonio Alcázar, ¿vale? Y bueno, comienzo la exposición. A ver. Fijaros lo que nos quiere decir esta imagen. Aquí vemos a 2 seres vivos que están tratando de alimentarse de una manera sana. Esta señora, pues como veis, está comiendo una sanísima manzana y el árbol pues está tratando de realizar su fotosíntesis, ¿no? Captando la luz solar, captando todos los nutrientes y agua que hay a su alrededor. Pero hay una cosa que les diferencia. Las plantas han tenido que desarrollar una serie de procesos muchísimo más eficientes para poder nutrirse de una manera sana, ¿vale? Las plantas no pueden moverse, las plantas no pueden buscar los alimentos y además todo esto dentro de un entorno donde tienen que relacionarse. Se tienen que relacionar en un suelo, en un agua, en un ambiente y actualmente, y ya lo ha adelantado Antonio, todo dentro de una serie de procesos que le van a afectar climáticamente, ¿no? O a nivel suelo o a nivel agua, no como puede ser la sequía, como puede ser las altas temperaturas, las inundaciones, los diferentes factores que le afectan en la nutrición de los suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, tanto agricultores como agrónomos como ingenieros técnicos, lo que tratamos es de ayudar a las plantas a que se nutran de una manera más eficiente y de una manera más sana, ¿no? La agricultura es la actividad humana para la producción, para cultivar cultivos, para la producción de alimentos, ¿no? Alimentos sanos y que puedan satisfacer la demanda cada vez más exigente de la población cada vez más creciente, ¿no? Al mismo tiempo, la sostenibilidad ambiental es la gestión eficiente de los recursos naturales dentro de la producción agraria. Pero, como sabemos, cada vez tenemos más dificultades, ¿no? Cada vez hay más desafíos. La agricultura actual se enfrenta a numerosas presiones crecientes debido al cambio climático, debido a la degradación del suelo, debido a las regulaciones cada vez más estrictas en el uso de los fertilizantes. Y estos desafíos cada vez afectan más directamente tanto a las producciones como a las calidades. Según la FAO, el 33% de los suelos agrícolas mundiales se encuentran degradados y, por lo tanto, esto limita la capacidad de absorción de nuestros nutrientes por parte de la planta. Además, normativas cada vez más exigentes, como lo que ya se ha nombrado al principio de la jornada de la estrategia de la granja a la mesa de la Unión Europea, que en el 2030 nos van a imponer una reducción del 20% de las unidades fertilizantes aplicadas en los cultivos, pues todavía hacen que tengamos más restricciones. Por tanto, el futuro de la fertilización agrícola mundial pasa por hacer un uso más eficiente y racional y sostenible de los insumos que utilizamos en agricultura, donde va a ser importantísimo conocer todos los factores que intervienen en la correcta nutrición de los cultivos para así obtener buenas cosechas, tanto en calidad como en cantidad, que puedan satisfacer la demanda de una población cada vez más mayor, en definitiva, ¿no? A nivel de marco legal, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel europeo? Pues hay este objetivo por parte de la Unión Europea de reducir ese 20% de las unidades fertilizantes aplicadas en los cultivos, principalmente de nitrógeno y de fósforo. Esto está suponiendo una reducción brutal en el consumo europeo tanto de nitrogenados como abonos NPK, como
abonos fosfóricos, abonos potásicos y otras mezclas de diferentes fertilizantes. Y a nivel, por ejemplo, aquí en España está habiendo cada vez un mayor consumo creciente de fertilizantes de mayor eficiencia, como pueden ser los fertilizantes de liberación lenta, y también el uso de bioestimulantes, donde España es a nivel europeo y a nivel mundial uno de los países donde mayor se hace uso de estos bioestimulantes, buscando la sostenibilidad y una mejora de las cosechas y de la rentabilidad de las explotaciones. A nivel de marco regulatorio, cada vez este es más limitante, tenemos las zonas vulnerables por nitratos, tenemos la zona del Mar Menor, tenemos los análisis de acuíferos, también cada vez hay un mayor control en las explotaciones agrícolas con la digitalización de las explotaciones y lo que nos viene a partir de septiembre de este año, que es la nueva ley de nutrición sostenible, ¿no? Esta ley al final lo que nos va a decir es que todo lo que se haga a nivel nutricional de fertilización en una explotación va a tener que estar realizado en base a unas analíticas, algo que justifique el por qué abonamos de esa manera, donde juega un papel fundamental la persona asesor, el ingeniero agrícola, el ingeniero agrónomo, ¿no? Antes de hablaros de qué es cross-balance, vamos a hablar primero de qué es la fertilización. La fertilización es aportar los nutrientes que la planta necesita para que sea plenamente productiva tanto en calidad como en cantidad, y para lograrlo los fertilizantes deben de aplicarse atendiendo a las necesidades reales de la planta, en las dosis adecuadas, en el momento oportuno y de la forma más efectiva. La fertilización del futuro va mucho más allá de todo esto. No solo mejorar producción y calidad, sino también va a ser importante la sostenibilidad, como puede ser la agricultura regenerativa, reducir insumos, regenerar suelo y calidad de agua. En fertilización, cuando en agricultura trabajamos con un suelo, trabajamos con un agua, se produce un principio de la química que dice que todo anión tiende a unirse con un catión para formarle una sal estable, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros fertilizamos nuestros cultivos, tanto los aniones como los cationes de nuestros fertilizantes tienden a ponerse en contacto con el agua, luego con el suelo y tienden a neutralizarse, primero en el agua y luego en el suelo. Y una vez se neutralizan, los excedentes es lo que quedará disponible para nuestros cultivos. Por lo tanto, conocer el agua y conocer el suelo, como bien decía antes Antonio, juega un papel fundamental en el equilibrio nutricional, porque si nosotros lo conocemos perfectamente, lo que aportan tanto el suelo como el agua pueden ser grandes nutrientes para nuestros cultivos, aportar grandes nutrientes para nuestros cultivos, o al contrario, pueden hacer que tengamos dificultad para que nuestros cultivos puedan absorber ciertos nutrientes, ¿no? Por lo tanto, saber interpretar correctamente un suelo, saber interpretar correctamente un agua va a ser fundamental en el equilibrio nutricional, ¿no? Y, en definitiva, en la consecución de una fertilización eficiente. ¿Cómo podemos nosotros mejorar la fertilización? Pues combinando los 4 tipos de fertilización que existen. Tradicionalmente, en agricultura, y cuando la mayoría de nosotros empezamos, ¿de qué es lo que escuchamos hablar siempre? Pues escuchamos hablar de fertilización orgánica, con los estiércoles, con sus diferentes tipos. Unos mejoran mejor la estructura de los suelos, otros aportan más nutrientes, otros tienen un equilibrio más ideal en el caso de que se busquen las dos cosas. Luego, por otro lado, tenemos la fertilización inorgánica con nuestros fertilizantes, pero para conseguir una verdadera nutrición totalmente eficiente faltaban dos patas en esta mesa, ¿no? Que son la fertilización microbiológica y el uso correcto de los bioestimulantes. No hay nutrición orgánica ni nutrición inorgánica si no hay detrás microorganismos, si no hay detrás microbiota. Se dice que el 90% de los microorganismos que hay en los suelos son neutrófilos. Al final no aportan nada al cultivo. Y dentro de todos los microorganismos que hay, muchos de ellos, además, son negativos para nuestros cultivos. Por lo tanto, conocer la microbiología, aportar microorganismos beneficiosos, como ahora veremos más adelante, nos van a ayudar a mejorar la calidad de las cosechas, reducir el estrés a los cultivos y, en definitiva, a producir más y mejor, ¿no? Y luego, el uso correcto de los bioestimulantes son los que nos van a dar el plus, nos van a dar la sostenibilidad, van
También, igual que con la fertilización microbiológica, nos va a permitir reducir insumos, que es lo que busca, en definitiva, Europa, reducir unidades fertilizantes a nuestros cultivos, nutrir mejor a los cultivos y hacer que también al mismo tiempo reducir el estrés para producir más y mejor, ¿no? Y esto se consigue pues con la combinación de estos 4 tipos de fertilización, ¿no? Y la suma de estos 4 tipos de fertilización es lo que nosotros en Siscam llamamos nutrición avanzada. Siscam Iberia pertenece a un grupo internacional llamado Siscam Ozone, fundado hace más de 75 años en Italia. Tenemos filiales por todo el mundo y, bueno, aquí en España el año pasado ya cumplimos 50 años dentro del agro español, ¿no? Nos hemos caracterizado siempre por ser una empresa de I+D propio, con nuestro marketing, con nuestra comercialización de productos no solo fitosanitarios, sino también bioestimulantes y nutricionales especiales, tanto químicos como biológicos. Somos una empresa donde desde nuestros inicios siempre hemos sido pioneros en bioestimulación y en el uso de nutricionales especiales, ¿no? Fue en el año 2022 cuando nace CrossBalance, ¿no? Esta herramienta digital, que ahora os hablaré de ella, y nace en Siscam por esa necesidad de estructurar el profundo conocimiento que teníamos en Siscam durante todos estos años en el segmento de los bioestimulantes, de las enmiendas, de los correctores y de los fertilizantes especiales, donde hemos sido siempre pioneros, y nace como una forma de trabajar que añade valor y sirve para una justificación científico-técnica en el uso de estos productos, ¿no? CrossBalance, en definitiva, es una herramienta digital, es una DSS, Decision Support System, es un software exclusivo que ponemos a disposición de los agricultores, de nuestros distribuidores, que ofrece un enfoque nuevo en la fertilización y la bioestimulación de los cultivos, ¿no? Buscando ese equilibrio nutricional, reducción del estrés, neutralización de sales y una bioestimulación correcta, tanto microbiológica como con el uso de bioestimulantes, ¿no? En definitiva, engloba todo lo que antes os contaba de nutrición avanzada, ¿no? Los 4 pilares de la nutrición, con cálculos avanzados que integran todos los factores que afectan a la nutrición y reducen el estrés de los cultivos para conseguir la máxima rentabilidad. Y es una nueva forma de recomendar bioestimulantes. Aquí ya no ponemos el foco de los bioestimulantes en el producto y en su uso individual, sino que lo hacemos dentro de un enfoque integral de equilibrio de cultivo. Aquí es importante conocer el suelo, conocer el agua, y en función de lo que nos diga el suelo y el agua, el uso de estos bioestimulantes irá condicionado por lo que nos dicen las analíticas, ¿no? Por la correcta interpretación de esas analíticas. Al final, ¿cuáles son las bases de CrossBalance? Primero es interpretar correctamente un análisis de suelo y un análisis de agua. Hacer el balance del nitrógeno, porque tanto el suelo como el agua aportan nitrógeno al cultivo. Tendremos que tenerlo en cuenta para buscar ese equilibrio nutricional. La neutralización de sales, el equilibrio nutricional en sí, donde el calcio y el magnesio juegan un papel fundamental, como antes decía Antonio Alcázar. La reducción del estrés de los cultivos y luego la combinación de los 4 tipos de nutrición: orgánica, inorgánica, microbiológica y bioestimulación. Además de ser ingeniero agrícola, también soy agricultor en Extremadura. Mi familia somos productores de fruta de hueso y, bueno, yo recuerdo desde los inicios, cuando acabé la carrera, cuando hacíamos análisis de suelo o de agua en nuestra finca, pues era un mero hecho de papeleo para sortear una normativa, ¿no?, que nos pedían desde Global Gas o lo que fuera, ¿no? Sabías que tu pH era ácido o que los niveles del suelo eran bajos en calcio, niveles altos en fósforo, pero al final realmente no actuábamos en la nutrición teniendo en cuenta estas analíticas, ¿no? Dentro de CrossBalance es importantísimo conocer cómo se comportan todos los elementos, o sea, qué hay en ese suelo, qué hay en ese agua, que es la que va a influir en la absorción o no, o mejor o mayor, de los nutrientes que hay en el mismo suelo, o bien lo que nosotros aportamos a los cultivos. Por lo tanto, es importantísimo saberlo interpretar dentro de una integración de cultivo, ¿no? Aquí, para nosotros, en Siscam, es importantísimo tener en cuenta muchísimos más parámetros que los que tradicionalmente hacemos en un análisis de suelo.
No solamente es importante saber el pH, la conductividad eléctrica, el tipo de suelo, si es arenoso, arcilloso o arcilloso limoso, o sea, conocer su estructura, ni sus niveles de calcio, magnesio, potasio o sodio o de nitrato, sino también es importantísimo saber y conocer el porcentaje de caliza activa. La caliza activa va a estar relacionada con la absorción del fósforo y va a estar relacionada también con la absorción de microelementos. Es importantísimo también conocer la relación carbono-nitrógeno, que nos va a dar información sobre la actividad microbiológica que tiene el suelo. Es importantísimo saber la cantidad de sulfatos y de cloruro que tiene el suelo, porque son los que, como antes decía Antonio, nos van a provocar estrés y tendremos y será necesario neutralizarlos con calcio y magnesio. O sea, hay una serie de elementos que son importantísimos y dentro de los microelementos, pues el boro es importantísimo y luego dos elementos que son fundamentales como son el zinc y el manganeso. A nivel nacional, la mayoría de los suelos españoles son pobres en estos dos elementos o al menos en uno de ellos. Y estos dos elementos juegan un papel fundamental en la elongación celular en los cultivos. Y además, sin crear gasto energético a la planta cuando nosotros lo aplicamos. Por lo tanto, dentro de Crossbalance juegan un papel fundamental, ¿no? También es importantísimo saber a nivel de agua el contenido en bicarbonato, puesto que esto puede provocar problemas de obstrucción de goteros o en los sistemas de riego. Y es importantísimo conocer el porcentaje de sodio sobre el complejo de cambio tanto a nivel suelo como a nivel agua. Eso nos dará una idea si tenemos un suelo salino o un agua salina, que habrá que contrarrestar y actuar sobre ello, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo conocer perfectamente, dentro de una interpretación global, qué es lo que ocurre a nivel suelo-agua en nuestro cultivo. Por otro lado, el equilibrio nutricional. Aquí vemos esta imagen de la ley del mínimo de Levy o factor limitante, que nos viene a decir que dentro de la nutrición de un cultivo, si un elemento falta, es el que nos va a limitar la producción total. Por lo tanto, si nosotros todos los elementos los mantenemos en equilibrio, conseguiremos mejorar la nutrición, porque la planta va a ir balanceada, va a ir equilibrada. También es importantísimo, como vemos aquí en el diagrama de Mulder, el antagonismo, la sinergia entre los diferentes elementos, ¿no? Este año, por ejemplo, a primeros de año dábamos unas charlas en Cataluña, en Lleida, y allí tienen serios problemas con el manganeso. Pero no porque el manganeso sea deficiente en los suelos, sino porque, como son suelos de pH muy básicos, tienen que utilizar mucho hierro y el hierro es antagonista con el manganeso. Y el exceso de hierro aplicado lo que les estaba provocando son carencias de manganeso. Por lo tanto, es importantísimo conocer también los diferentes antagonismos o sinergias que hay entre los diferentes elementos. Esto al final nos dará equilibrio y influirá en que la planta esté más balanceada y pueda producir más y mejor, ¿no? Otra cosa importante también es conocer el pH del suelo, ¿no? El pH del suelo no solamente va a influir en la disposición de agua y de nutrientes, que no solamente va a ser y va a influir a nivel suelo, sino también va a influir a nivel microorganismo. Por lo tanto, es importante conocer el pH. Aquí vemos el diagrama de Truth, que al final nos viene a decir que dependiendo del pH del suelo, pues podremos tener dificultad más bien para macroelementos o más bien para microelementos en su absorción, ¿no? Y cómo en el rango central del pH 7 es donde todos los elementos se absorben bien. Esto es importantísimo también a la hora de saber interpretar un análisis de suelo o de agua, ¿no? Por tanto, el equilibrio nutricional es esencialmente aportar a los cultivos una oferta de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio en relación a las reservas de suelo, a lo que aportan las aguas de riego, a los requerimientos y los rendimientos esperados del cultivo, con la aportación también del resto de macronutrientes y de microelementos cuando sea necesario. Otro de los factores que también engloba Crossbalance es que cuando nosotros metemos los datos de un análisis de suelo, de un análisis de agua o también de una enmienda orgánica que se aplica al cultivo, cada uno de estos tres elementos aportan nitrógeno al cultivo, ¿no? Por lo tanto, con Crossbalance, por una parte tendremos los nitratos que tiene el suelo, por otra parte lo que aporta la materia orgánica del suelo, o los nitratos que tiene el agua, o el nitrógeno que aporta una materia orgánica, ¿no? O sea, una enmienda orgánica cuando lo hacemos. Aquí tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, en tomate de industria, donde cuando metimos los datos de
de lo que aportaba el suelo, lo que aportaba el agua y lo que aportaba la enmienda orgánica, había que reducir 70 unidades nitrogenadas, que ya solo aportaba el sistema al cultivo. Por lo tanto, hicimos un ajuste de unidades nitrogenadas buscando ese equilibrio nutricional, ¿no? Porque ya 70 unidades le aportaba el sistema, ¿no? al cultivo, ¿no? Otra cosa importante, y es un poco hablar o repetir lo que ya nos ha contado Antonio, es la neutralización de sales. Con la neutralización de sales, que primero se equilibra el suelo, o sea, el agua, luego el suelo y los excedentes, lo que queda disponible para las plantas, aquí el papel fundamental lo juegan el calcio y el magnesio. Son los que contrarrestan cloruro, sulfato, equilibran el potasio, bicarbonatos y el sodio. Y aquí os presento la famosa ecuación que os decía Antonio Alcázar, que está súper presente en cross-balance. Es la base del cross-balance. Es ese calcio más magnesio igual a potasio más cloruro más sulfato. Si nos encontramos en un cultivo con problemas de cloruro y sulfato, tendremos que actuar aumentando los niveles de calcio y magnesio a la planta, tanto a nivel suelo como a nivel agua. Hay una práctica seguramente no adecuada de muchos productores en muchos cultivos, que es aplicar un exceso de potasio al final del cultivo buscando engorde, ¿vale? Si eso coincide con fenómenos como los de la semana pasada, de altas temperaturas, la planta cerraría todavía más estomas, porque el potasio está relacionado con la llamada bomba sodio-potasio, la planta cierra estoma, entra todavía más en estrés, acumula sodio y, en definitiva, los frutos serían más pequeños, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo, siempre que aportemos potasio, debe ir en equilibrio con el calcio y el magnesio. Además, el calcio y el magnesio, entre ellos dos, también tienen que ir equilibrio. El equilibrio ideal de ambos es 3:1. Con eso conseguiremos ese equilibrio nutricional. Con eso conseguiremos neutralización de las sales, de cloruro y de sulfato, y con eso, en definitiva, reducimos el estrés, ¿no? Que al final son la base de cross-balance. A nivel de reducción del estrés, bueno, hemos tenido una ponencia perfecta de Antonio, ¿no? Es importantísimo reducir el estrés, ¿no? Y cuando se dan situaciones de estrés, una manera de recuperar a las plantas son tres. Una es aumentar la disponibilidad de agua en el suelo, otra es la de aumentar el agua en las células y la otra es la de activar el metabolismo de las plantas con productos de poco gasto energético, ¿no? Cuando se dan situaciones de estrés térmico o hídrico, al final lo que se produce primeramente es una acumulación de sodio, de cloro, perdón, en las plantas, seguido de nitrato, de sulfato, de fosfatos y de potasio. Va en ese orden. Esto al final le provoca un estrés a los cultivos y se activa la bomba de regulación, la bomba de respiración, la bomba sodio-potasio, y al final se produce una neutralización con el calcio y magnesio, el que está disponible en la planta, si no es para el cultivo. Si esa cantidad de calcio o magnesio no es la suficiente, pues la planta tiene deficiencia y se produce un desequilibrio en estos elementos. ¿Y esto al final en qué redunda? Pues esto al final hace que la planta pues tenga problemas estructurales, ¿no? Que se traducen en problemas en la piel, como el cracking, el microcracking, etcétera, etcétera, ¿no? Y en definitiva, lo que busca cross-balance es reducir el estrés, anticiparse al estrés. De todo es sabido que la utilización de bioestimulantes para reducir el estrés o de elementos como el calcio y el magnesio, si nosotros lo hacemos anticipándonos, los efectos serán muchísimo mayores que no actuando para recuperar una planta ante ese estrés, ¿no? Y por último, la última base de cross-balance, que es la combinación, como os decía, de estos cuatro tipos de fertilización: la fertilización orgánica, la fertilización inorgánica, la microbiología y la bioestimulación. Me centraré solamente en los dos últimos, ¿vale? ¿Qué es la fertilización microbiológica? Pues la fertilización microbiológica es la llave de que todo lo que nosotros apliquemos o esté disponible al cultivo a nivel de fertilización orgánica o inorgánica sea mucho más eficiente. Nos va a permitir reducir el uso de unidades fertilizantes a aplicar, ¿no? Influye en una mejora en la asimilación de los nutrientes. Intervienen en reequilibrar la planta y compensar sus necesidades nutricionales. Regeneran el suelo, revitalizan ese suelo, mejoran la capacidad de colonización, favorecen también la producción de fitohormonas como auxina, citoquinina y gibberelina. Por lo tanto, tienen un efecto importante no solo en la mejora del sistema radicular, sino también en la translocación de diferentes elementos
nutricionales en la planta. Promueven y benefician la nutrición y el crecimiento de los cultivos. Además, también tienen efectos indirectos en muchos de ellos en el control de patógenos de suelo, ¿vale? De hongos que son perjudiciales para los cultivos, ¿no? En definitiva, la fertilización microbiológica es un complemento a la fertilización orgánica e inorgánica, que nos puede ayudar a reducir hasta un 25 o un 30% las unidades fertilizantes a aplicar y en muchos casos el 50%. En algunos elementos, como por ejemplo el fósforo, podríamos reducir, y de hecho lo estamos haciendo con CrossBalance, en un 75%, cuando se dan las condiciones adecuadas de pH en el suelo, de nivel de fósforo en el suelo y de un porcentaje de caliza activa en el suelo bajo, ¿vale? Estamos llegando a reducir hasta un 75% las unidades fosfóricas, pero nunca sustituye totalmente a la fertilización, ¿vale? Y por último, la bioestimulación. ¿Qué son los bioestimulantes? Los bioestimulantes agrícolas, en su mayoría, son compuestos orgánicos que pueden ser extractos de plantas, pueden ser aminoácidos, ácidos húmicos, algas, bacterias y hongos beneficiosos, que contienen un amplio rango de elementos bioactivos que son capaces de mejorar el uso eficiente de los fertilizantes que nosotros aplicamos o de los nutrientes propios que hay ya en el suelo, ¿no? Y así ayudar a nuestros cultivos a ser también más tolerantes a cualquier incidencia climática adversa a la que esté expuesta, ¿no? Hace poco leía de un productor mexicano que decía que el equilibrio nutricional es la base y los bioestimulantes son el impulso. Pero un bioestimulante de por sí, para que dé su máxima expresión, detrás tiene que haber primero un equilibrio nutricional. Por lo tanto, esto es un aspecto fundamental, ¿vale? No solamente se trata de aplicar bioestimulantes, se trata primeramente de hacer equilibrio nutricional. Si hacemos correctamente el equilibrio nutricional, los bioestimulantes, la fertilización microbiológica nos dará la máxima expresión porque detrás viene una planta balanceada, una planta que está bien nutrida, ¿vale? Por lo tanto, eso es importantísimo tener en cuenta en los bioestimulantes. Desde CrossBalance llevamos, como decía, desde el año 2022 ofreciendo este programa. Aunque esto es un programa que al final nos da un informe y una manera rápida de obtener este informe, todo este conocimiento está en el equipo técnico de Siscam Iberia, en nuestro equipo de Field Marketing y también en nuestro equipo comercial, ¿no? Actualmente, como veis, tenemos estos 18 cultivos, que son los primeros que nos hemos centrado. Estamos trabajando en nuevos cultivos que meteremos en la herramienta y como todos comprenderéis, pues no es fácil meterlo porque al final lleva tanta información el hacer un programa de esto que cuesta un tiempo, ¿no? Primeramente, pues empezamos por estos cultivos que entendíamos que eran los más relevantes en superficie a nivel nacional y también un poco tratando de satisfacer las necesidades de todas nuestras zonas comerciales en España, ¿no? Durante todos estos años hemos tenido ya numerosísimos casos de éxito, ¿vale? Desde muchos casos, como ahora veremos, de uva de vinificación, tanto en Ribera del Duero, en Rioja, en el Priorato, en Extremadura, también en Castilla-La Mancha, casos de éxito en maíz en Cataluña, casos de éxito a nivel de cítricos, tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia, como aquí en Andalucía, en lo que es la Vega de Sevilla. Hemos tenido casos de éxito también en la zona intensiva de invernaderos de Almería y también en extensivos hortícolas, como puede ser en Extremadura y también en la provincia de Sevilla, como en tomate industria, como decía, también en olivar. Hemos tenido casos de éxito en Andalucía y en Extremadura y también muchos casos de éxito en frutales de hueso, como ahora veremos. Uno de los más destacados fue este informe CrossBalance que le hicimos a un productor de mi pueblo, en Badajoz, en Valdivia. Son dos hermanos que tienen unas 40 hectáreas de frutales. En Extremadura, para que os hagáis una idea, en esta zona de Vegas Altas los suelos suelen ser ácidos, con niveles bajos en calcio y en magnesio, y en la mayoría de los casos suelos francos o francoarcillosos, o sea, francoarenosos, perdón. Donde las aguas del pantano Orellana son aguas sódicas, tienen entre un 24 y un 27% de sodio sobre el complejo de cambio. O sea, son aguas sódicas donde hay que utilizar antisales.
Bueno, pues aquí se le hizo un informe cross-balance donde ya el suelo y el agua aportaban 18 unidades nitrogenadas, que se las reducimos del informe, en el planteamiento de equilibrio nutricional. Los niveles de fósforo eran adecuados y de caliza activa muy baja, con lo que nos permitió reducir el 50% de las unidades fosfóricas y hicimos un equilibrio calcio-magnesio, ¿vale? A nivel calcio, estos agricultores tradicionalmente metían calcio al cultivo, ¿vale? Aplicando unas 2,1 unidades por tonelada de producción, ¿vale? Porque sabían que los suelos son pobres en calcio, pero al magnesio nunca se le dio importancia, ¿vale? Y ahora vaya a ver la importancia del magnesio en los resultados. Al final se neutralizaron sales, sulfatos, cloruros, el sodio, se aplicaron bacterias PGPR y el uso correcto de bioestimulantes y nutricionales, donde jugó un papel importante también el zinc y el manganeso y el magnesio vía foliar, ¿no? No solamente se aplicó magnesio en las unidades correctas vía suelo, que eran 0,8 unidades por tonelada de producción, sino también 4 o 5 aplicaciones vía foliar. En un producto nuestro que al final tiene una combinación de zinc, manganeso, magnesio y calcio, ¿vale? Pues fijaros, esta imagen son tomadas por el agricultor. En el año 2022 produjeron 50 toneladas en esta plantación de neftalino por hectárea y un año después, haciendo un uso correcto de la nutrición, ese equilibrio nutricional y aportando correctamente las unidades que necesitaba el cultivo de magnesio, pues consiguieron esa coloración. ¿Y por qué esa coloración? Porque el magnesio es un elemento no solamente estructural, que nos neutraliza sales y nos da equilibrio, sino que además es el responsable del color. Y este es un claro ejemplo de éxito de la aplicación cross-balance en una mejora del color que también se tradujo en un aumento significativo de la producción, como veis, de 14 toneladas más, ¿no? Una producción brutal con unos resultados brutales, ¿no? en cuanto a calidad de cosecha, ¿no? También en Extremadura tenemos otro caso de ejemplo que lo hicimos desde una prueba de desarrollo, ¿vale? Con lo cual estaba todo milimétricamente realizado. También suelos similares a los de la anterior prueba, pero con la diferencia de aquí el pH era alto, era básico, ¿vale? También redujimos en este caso unas 20 unidades de nitrógeno, el fósforo le bajamos al 50% y se produjo ese equilibrio calcio-magnesio-potasio con la aplicación de antisales, con la aplicación de bacterias PGPR y los nutrientes y correctores necesarios, ¿no? Y donde se equilibró también el cultivo con calcio y magnesio, ¿no? Pues la tesis testigo-agricultor, con su plan de abonado sin reducciones ni equilibrio nutricional ni el uso de estos productos, solamente los bioestimulantes que él consideró oportunos, comparados con cross-balance, pues como veis, obtuvimos un 15% más de cosecha, unas 15 toneladas más de producción, que se tradujo en un aumento de beneficio económico de más de 1.800 euros por hectárea. A nivel de La Rioja, una de nuestras primeras pruebas en el 2021 la realizó nuestro compañero José Ramón Gómez y comparó en una finca de uva blanca con un alto valor, de alto valor, donde las producciones no pasaban de 4.000 kilos por hectárea, donde tenían una fuerte tendencia a que esta plantación se fuera a vegetación, ¿vale? Y intentaron sin éxito muchos años hacer técnicas de poda para quitarle vigor a la planta, pero no lo conseguían. Pues bueno, se hizo una interpretación analítica de suelos de agua y se le dio una recomendación cross-balance, ¿no? Allí teníamos un pH altísimo de 8,4, con niveles muy bajos de potasio, que es algo normal en La Rioja, ¿vale? Con un nivel bajísimo de fósforo, como veis, de 3 ppm de fósforo por hectárea, o sea, un nivel súper bajo. Por lo tanto, aquí tuvimos que aplicar el 100% de las unidades fosfóricas, también influido porque la caliza activa era del 10%, que estaba ya limitando también un poco la absorción del fósforo, y con niveles bajos de magnesio, de zinc, de manganeso y de oro, ¿no? Hicimos ese equilibrio calcio-magnesio con el potasio, se neutralizaron sales, se utilizaron bacterias PGPR y los bioestimulantes correctos, en las dosis correctas, con los correctores también adecuados, ¿no? De zinc y de manganeso, porque nos lo decía la analítica. Pues fijaros los resultados. Pasamos de producciones en el año 2020 al 2021 ya con cross-balance, en un aumento de 1.900 kilos por hectárea
y en otro de más de unos 5.000 kilos por hectárea, ¿no? En la otra variedad. Unos aumentos, francamente, importantísimos y importantes, sin disminuir la calidad de los vinos, ¿no? Dicen también que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Aquí tenemos también en La Rioja otra bodega, una bodega de renombre, muchos de nosotros hemos bebido sus vinos, ¿vale? A nivel de deciros qué bodega es, no puedo decirlo porque no nos dan permiso, porque hay una falsa creencia en los productores de vino de que si tú produces más, la calidad del vino es peor, cuando no es así, ¿no? Pero fijaros lo que nos van a decir las imágenes satelitales, ¿no? Esto era un viñedo, ¿vale?, que se encuentra en Zarratón, La Rioja, con unos suelos con unas carencias brutales de potasio, ¿vale?, hasta tal punto que cuando llega el final del verano y se produce la recolección, las plantas prácticamente se deshojan, ¿vale?, de ese estrés tan brutal que le está produciendo el no absorber correctamente potasio, ¿vale? La variedad es Tempranillo, es un vino tinto, como sabéis, y desde el año 2020 es cuando nosotros intervenimos en esta prueba cross-balance en esta finca, en este viñedo, ¿no? Y se dividió, esta parcela de 14 hectáreas se dividió en 3 tramos. El tramo de arriba solamente se hicieron correcciones de potasio. En la parte central se hicieron correcciones con cross-balance, ¿vale? Se le hizo una interpretación analítica con cross-balance, con sus recomendaciones, y en la parte de abajo una zona testigo, ¿no? Y las imágenes son siempre en septiembre, ¿vale?, después de cosecha. Estas son, para que en definitiva veamos que la imagen satelital nos dice que las 3 zonas eran iguales, y estos son los resultados al año siguiente, en el año 2020, después de cosecha. Nos estaba diciendo que ese equilibrio nutricional, esa reducción del estrés que hacemos con cross-balance, esa neutralización de sales, en definitiva, esa combinación de nutrición avanzada con los 4 pilares de la nutrición avanzada, pues estaba dando sus resultados. Eso fue en el año 2020, esta imagen es del 2021, el mayor o menor estrés nos está diciendo que el año fue más caluroso o menos caluroso. Ahora veremos lo que ocurrió en el último año, que fue el año 2024. En el año 2022 se hizo una variante. En la parte izquierda de la finca se hizo cubierta vegetal. Evidentemente, la cubierta vegetal ayuda a reducir el estrés al cultivo, pero fijaros lo que hacía en la parte cross-balance. Prácticamente, cubierta vegetal o no vegetal, era exactamente igual a la derecha que a la izquierda, ¿no? En el año 2023, en la misma foto, fue un año de menos estrés, de menos temperaturas altas en pleno verano y todas se comportaron un poquito mejor, ¿vale? Hasta que llegó el año 2024, que es donde vieron unos aumentos brutales, pero brutales en producción, ¿vale? Y esto es lo que ocurrió en el año 2024. La zona de cubierta vegetal destacó muchísimo y sobre todo la zona cross-balance, y como el testigo sin actuación, pues prácticamente sufrió una auténtica barbaridad, ¿no? Y al final, bueno, esto nos viene a decir que cross-balance es una herramienta que no solamente se ve visualmente en el campo, sino que herramientas digitales como las imágenes satelitales pues nos corroboran lo que vemos en campo, ¿no? Fijaros, aquí tenemos unas imágenes que tomé yo en una visita a esta finca el año pasado, y en la parte testigo ya el 23 de julio nos estaba marcando claramente esa carencia brutal en potasio que se traduciría posteriormente en un deshojado de la planta, ¿no? Y el aspecto verde, intenso, bonito, equilibrado que tenía la zona tratada con cross-balance, ¿no? Para terminar, deciros que cross-balance es una herramienta digital para una recomendación de abonado legal que va en la línea con la eficiencia de la nutrición y la nueva ley de fertilización sostenible que se va a instaurar en España a partir del 1 de septiembre y, por lo tanto, nosotros cumplimos con esa normativa y entendemos que a partir del 1 de septiembre cross-balance va a tener una relevancia todavía más importante en lo que es la nutrición de los cultivos, puesto que nosotros hacemos una interpretación en una zona determinada, en nuestra parcela, con nuestro suelo y con nuestro agua, no en base a estudios de suelo de una zona o de cualquier historia, no. Es nuestro suelo y nuestro agua, con lo cual la recomendación, en definitiva, es perfecta, ¿no?
Es la única herramienta que recomienda bioestimulantes como base técnica y como consecuencia podemos reducir unidades fertilizantes de nutrientes, buscando eficiencia. Con CrossBalance tenemos un menor impacto ambiental en las prácticas agrícolas, menos unidades fertilizantes, un cultivo equilibrado y fortalecido. Ayuda, en definitiva, a la toma de decisiones correctas dentro de una gestión integral de nutrición y bioestimulación en los cultivos. Es un formato moderno, es un formato con base técnica que ofrece profesionalización y cercanía, y al final todo esto se traduce en rentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Y luego, esto, en definitiva, es innovación en la agricultura. La agricultura del futuro requiere innovación constante para enfrentar los desafíos climáticos, normativos, productivos y de sostenibilidad, ¿no? La digitalización de la agricultura no solo mejora la rentabilidad de los agricultores, sino que también desempeña un papel fundamental en la alimentación sostenible y en la preservación de nuestros recursos naturales. CrossBalance es un claro ejemplo de cómo tecnología y ciencia pueden combinarse para mejorar la producción agrícola, mejorando la producción y la calidad de la cosecha, en definitiva, mejorando la rentabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad. Pues nada, con esto termino mi ponencia. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buena jornada.